Primero que nada, en este video se planean sintetizar los hallazgos que se han hecho respecto a la relación entre la semiótica y el estudio de la comunicación, proceso de investigación que aún sigue en desarrollo. Este proceso de investigación en un principio se dividió en 3 momentos. Primero apareció la necesidad de reconstruir la historia de la semiótica para entender la propuesta semiótica y su relación con los estudios de la comunicación. La primera tarea fue reconstruir la historia de la semiótica, identificando sus textos, autores, conceptos y juicios fundamentales. El siguiente movimiento fue enfocado en la historia de la semiótica, pero ahora dentro de los estudios de la comunicación. Gracias a este primer momento se encontraron 3 problemas fundamentales que enfrenta la semiótica en su relación con los estudios de la comunicación. El primero es su reducción a una herramienta metodológica, la confusión en el uso de sus sistemas conceptuales y su casi nula presencia en el estudio de la comunicación. Con base en los resultados de este primer momento es que se genera el segundo, el cual se divide en 2 tareas fundamentales. Primero, el reconocimiento de la forma en que la semiótica utiliza al estudio de la comunicación y segundo, la forma en que el estudio de la comunicación utiliza la semiótica. De este segundo momento emergen 2 datos importantes. El primero es que la comunicación aparece en el programa semiótico como un elemento de estructuración de lo biológico y lo social. El segundo es que la semiótica aparece en el estudio de la comunicación tan solo como una técnica de análisis. Con base a esto nace el tercer momento de la investigación, que sería integrar ambos espacios en un mismo modelo, es decir, la semiótica de la comunicación, el cual sigue en proceso y desarrollo. Y este sería el momento en el que nos enfocaríamos en el resto del video. 2. Relaciones conceptuales. La comunicación en la semiótica y la semiótica en los estudios de la comunicación. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que es el marco de referencia acerca de la relación que tiene la semiótica con la comunicación y cómo se ha ido alterando un poco el concepto de semiótica y cómo se ha ido manejando dentro de la comunicación. Entonces es un poco desmenuzar la historia para saber qué conceptos y qué referencias están bien aplicadas y también se contextualizan un poco en México. Entonces, prosigamos. Ya se tenía una investigación previa para vincular un espacio de semiótica con el marco de la comunicación. Este es Vidales 2008, pero se tenía que elegir un punto de partida claro, ya que la semiótica tiene un rango de estudio muy grande. Se tuvieron en cuenta 2 puntos de reconstrucción. Se partió desde las relaciones conceptuales que tienen los autores y no tanto su temporalidad o geografía, porque como vemos más adelante, aunque los autores tengan una temporalidad distinta, sus conceptos se relacionan entre sí de diferentes maneras. Se divide en 4 genealogías. La primera está encabezada por Charles Morris, Price y Thomas Sebeok. Tienen la particularidad de que la semiótica parte de la lógica a una configuración social y biológica. En la segunda genealogía está el concepto lingüístico a finales del 19 con Saussure, que es complicado un poco de identificar la semiótica, que pues sigue vigente el modelo lingüístico de Saussure y un sistema de signos lingüístico. Luego está la tercera genealogía, que es donde Umberto Eco intenta integrar 2 propuestas fundamentales, que es la de Saussure y Price, pero este trabajo se va más encaminado a las ciencias sociales en general y a la comunicación particular. Por último tenemos la cuarta genealogía, que se caracteriza porque Lurie Lotman emerge en el momento de expansión y generalización de la semiótica, que tiene como
una semiótica dispersa y no tan fácil de delimitar. Luego tenemos que definir la genealogía. Luego se define la conceptualización de la comunicación en las 4 genealogías y se llega a la conclusión de que la comunicación tiene un elemento constructivo o generador. En México, tenemos un poco el contexto de México, es que la semiótica también se abordó desde un instrumento metodológico, pero el problema es que no se le da una finalidad acertada y se plantea como la semiótica, que es una ciencia de la comunicación. Esto da pie a muchos malentendidos, a una larga línea de modelos de comunicación donde se pierde la esencia de la semiótica revolviendo todos los conceptos, autores y teorías para justificar que un objeto o un proceso de comunicación más que nada en México se da como un justificante a lo que se está viendo y no como un proceso independiente. Biosemiótica y comunicación, la centralidad de la semiosis y la emergencia de la semiósfera. Para entrar a este capítulo utilizaremos un nuevo concepto, la biosemiótica. Pero, ¿qué significa? La biosemiótica es un intento por integrar los descubrimientos de la biología y la semiótica. Es un campo creciente que estudia la producción, acción e interpretación de los signos en el reino físico y biológico. Para Jesper Hofmeyr, el punto a reconocer es que las ciencias de la vida del siglo XX han sido caracterizadas por 2 grandes tendencias. La primera tendencia es la reducción molecular y genética. La segunda es la semiotización de la naturaleza. La primera manifestación de esta tendencia es en el trabajo del alemán Jacob von Uexküll, a través de la propuesta y desarrollo del concepto de Umwelt, el cual se refiere a los mundos fenoménicos de los organismos, es decir, los mundos alrededor de los organismos vivos y ellos mismos percibiéndolos. Albert Seebeck propuso en 1963 el término zoosemiótica para describir un primer espacio de intersección entre el reino animal y la semiótica. El punto es que los animales no solo son genes y células interactuando, sino que parte de la supervivencia del animal depende de su capacidad de relacionarse con su entorno natural. Aquí se encuentra en medio la comunicación. La comunicación está fundamentada en el sistema semiósico del organismo y por lo tanto uno no puede ser estudiado independientemente del otro. Desde esta posición podemos darnos cuenta que la comunicación está dentro de la semiosis y la semiosis está dentro de la biosemiótica. De este modo, el comportamiento de la vida animal y sus aspectos comunicativos son considerados, pero no juegan un rol fundamental en las dinámicas de los ecosistemas y en la teoría de evolución. Así, gradualmente una red semiótica fue establecida alrededor de la superficie de la Tierra, por lo que para Hofmeyr podemos expresar esto como la emergencia de una esfera autónoma de comunicación, una semiósfera. La semiósfera es una esfera como la atmósfera, la hidrosfera o la biosfera. Penetra estas esferas y consiste en comunicación, sonidos, olores, movimientos, colores, campos eléctricos, olas de cualquier tipo, señales químicas, etc. Esto quiere decir que es el mundo de los signos en el que todos los humanos viven e interactúan. Finalmente, la biosemiótica ha ido configurando una noción comunicativa mucho más general que nos aleja de los modelos tradicionales de los procesos de comunicación humana y en el envío y recepción de mensajes entre emisores y receptores.